el acoso que nosotras hemos vivido no solamente tiene que ver con la cuestión de género, ¿no? Con la cuestión sexual, sino también con otras cosas, ¿no? O sea, con la policía, que la policía siempre está ahí como detrás viéndonos, ¿no? Que nos persiguen, entre otras cosas, ¿no? En el trabajo nos hace falta, pues sí, platicar un poco más sobre esas otras formas de acoso que vivimos también mujeres, ¿no? Que no somos mujeres hegemónicas, que somos mujeres racializadas y que también nos violenta de forma muy profunda. Para la introducción de este episodio, más que un comentario, tengo varias preguntas. ¿Cómo la violencia patriarcal se entreteje con otras opresiones estructurales como el racismo? ¿Es posible que nuestros violentadores a su vez sean personas profundamente violentadas? Y si es el caso, al momento de ser violentadas, ¿podremos hacer esa lectura general de violencia sobre violencia sobre violencia? ¿Qué podemos imaginar para salir de esa realidad dantesca de múltiples infiernos? A lo largo de 6 programas hemos discutido las distintas dimensiones de las violencias machistas en el espacio público y cómo nos han limitado, sin duda ni cuestionamiento, a nosotras las mujeres la libertad de habitar el afuera. Hoy iremos un poquito más lejos con una conversación con Valeria Angola, autodescrita como mujer negra, prieta, afro. Etnóloga y bailarina afrocolombiana y mexicana, integrante de la colectiva antirracista Frontera, podcaster en Afrochingonas y columnista en la revista digital Malvestida, platica conmigo, Berenice Andrade, otra mujer racializada, de cómo se vive y se analiza la violencia patriarcal desde una postura antirracista y decolonial. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a No Quiero Tu Piropo, diálogo sobre el acoso callejero. En este podcast hemos partido de una premisa muy básica que es cómo hemos sido despojadas de la libertad de vivir el afuera, digamos, como el afuera cómodamente, libremente, ¿no? Por las estructuras patriarcales sobre todo, o eso creemos. Y hemos compartido nuestras experiencias de impotencia, miedo, vulnerabilidad como mujeres que estamos reapropiándonos desde la reflexión, desde compartir nuestras experiencias y desde hacerlo literal, físicamente, entre otros muchos espacios del espacio público. Y sí, digamos que hemos partido del feminismo, o a lo mejor como de nociones rudimentarias del feminismo, porque a excepción de algunas cuantas, ¿no?, de las que hemos pasado por este podcast, lo cierto es que tampoco es que somos las grandes expertas. Pero contigo sé que la cosa va por otro lado. Solo para dar un poco de más contexto a las personas que nos están escuchando, quiero leer un fragmento del manifiesto de Afrontera, la colectiva a la que perteneces. Algunos de los primeros párrafos en los que, pues, como que nos damos cuenta bien de por dónde va la cosa y que puede ser contrastante con el discurso que nosotras hemos tenido en este podcast, pero creo que va a ser muy, muy enriquecedor. Empiezo entonces. No somos mujeres, somos bestias, somos prietas, negras, sudacas, chicanas, migrantes, putas, indias, trans, travestis, pobres, periféricas, fronterizas, las bisnietas y nietas de todas aquellas a las que explotaron en las plantaciones, en la zafra, en las maquilas, en las zonas francas, en las fincas y en las casas de familia de mujeres y hombres blancos. Solo las mujeres son humanas y solo las humanas pueden ser feministas. Ser mujer es una invención colonial asignada a las mujeres europeas y mestizas, criollas, en Abya Yala. A nosotras, las racializadas, nos inventaron como no humanas, bestias y salvajes. Somos el resultado de la colonialidad de género y la construcción del mundo desde la raza como paradigma de organización.
Nosotros, como sujetos fronterices, vivimos violencias y opresiones imbricadas, no solo por el sexo-género, sino por el capitalismo, el racismo, el colonialismo, el capacitismo y todos los entramados de opresión que implica la colonialidad del poder en un mundo donde deben existir clases subalternas racializadas para que haya una clase dominante, blanca y colonial. El manifiesto se extiende muchos párrafos más, intuyo que muchas páginas más, y cuando yo la acabé de leer pensé, órale, pues esto también habla de mí. Yo soy una mujer racializada, nieta de campesinos, hija de una mujer que fue trabajadora doméstica en su juventud, y de todos modos, de pronto fue como una explosión y dije, órale, ¿qué es esto? Necesito que alguien me lo explique. Y pues aquí está Valeria. Y bueno, partiendo de esto, ¿podemos hablar, Valeria, de violencias patriarcales en el espacio público? Uy, Berenice, pues empezaste con también una bomba para mí, porque, bueno, escribir ese manifiesto fue algo, pues, bastante fuerte para todas en la colectiva. Ese fue el manifiesto del año pasado, que justo pues lo leímos un 8 de marzo en un evento que organizamos de forma virtual, y este año hicimos uno nuevo que es un poco más largo y bueno, que profundiza sobre otros temas y otras reflexiones que hemos abordado pues a lo largo de nuestro andar, ¿no? Claro, yo creo que las violencias patriarcales existen en todos los espacios del mundo, ¿no? De la vida, en la calle, en nuestras casas, con nuestras familias, con nuestros hermanos, nuestras hermanas, con nuestros jefes, con los compañeros de trabajo, con los vecinos, con los amigos. Definitivamente es una violencia que no podemos negar que existe, que en efecto la vivimos, ¿no? Todos los días. Sin embargo, es algo que nosotras hemos pensado y desarrollado juntas, reflexionado en conjunto, y es que nosotras creemos que estas violencias patriarcales, como en este fragmentito que acabaste de leer, pues no hace parte, no está aislada esa violencia patriarcal, ¿no? Que esa violencia patriarcal justamente pertenece a un entramado de otras violencias que han sido posibles gracias a que en 1492 llegó un señor llamado Cristóbal Colón y bueno, ya ustedes saben lo que hizo, ¿no? Este señor devastó, este señor y los otros señores que llegaron, ¿no? Como colonizadores devastaron las tierras, devastaron las comunidades, los grupos que estaban aquí e impusieron un orden, ¿no? Un orden que sirve justamente, que sirvió para desarrollar a Europa como centro del mundo, ¿no? Para desarrollar las industrias que hoy tienen, digamos, el poder en el mundo, ¿no? La industria del tabaco, la industria del azúcar, la industria del algodón, la minería, entre otras industrias, ¿no? Otros lugares, ¿no? Fueron posibles, se desarrollaron, ¿no? A partir de la mano explotada, esclavizada de las personas indígenas que vivían en este lado del continente y de las personas africanas que fueron secuestradas, ¿no? De África y que fueron traídas de esta manera pues tan indigna, tan inhumana, y que por eso es que hay personas afrodescendientes, ¿no? En todos nuestros países, en México, en Cuba, en Puerto Rico, en Estados Unidos, al sur, en Argentina, en Chile, etcétera. O sea, si en estos países hay población negra, ¿no? Es porque somos descendientes de esas personas esclavizadas que trabajaron de manera forzada en estas plantaciones, ¿no? Y que eso posibilitó la riqueza de Europa y que Europa se constituyera justamente como el centro del mundo. Ahora, para que eso fuera posible, ¿no? Tuvieron que instalar aquí un patriarcado, tuvieron que instalar diferencias de género entre las personas que vivían aquí y las personas que trajeron, ¿no? De manera forzada a América. Entonces, para nosotras el patriarcado tiene este origen, digamos, colonial, ¿no? Y eso, digo, está estudiado por otras feministas como, no sé, Ochi Curiel. Hace poco tuve la oportunidad de leer el último libro de Ochi, que habla justamente sobre una sentencia en República Dominicana que expulsa, ¿no? Le quita la nacionalidad a las personas que son haitianas, de ascendencia haitiana en República Dominicana, pero ella lo que hace es
un poco trazar esta historia de esta relación digamos, complicada entre Haití y República Dominicana, que como sabes, pues comparten una isla, ¿no? Y entonces hay unas leyes, ¿no? O sea, a lo que voy con esto es que estas diferencias de género, ¿no? Entre las personas en América, estas personas colonizadas, estas diferencias de género se instalan a través de mandatos coloniales, como son las leyes tienen unos nombres que ahorita no recuerdo, debería recordarlas con sus nombres exactos para poder pues, transmitir la información mejor, pero bueno, son unas leyes, ¿no? Que dicen, bueno, los hombres son estas personas que tienen estas características y tienen que dedicarse al trabajo, y las mujeres son o tienen que dedicarse a estas tareas, ¿no? Y las mujeres se tienen que dedicar a otras tareas, y todo eso estaba, digamos, establecido a través de leyes y mandatos coloniales, ¿no? Entonces ahí podemos ver, digamos, el origen de cómo en nuestras familias, ¿no? Se establecieron esas jerarquías, ¿no? Y ahí ese es el racismo, ¿no? Justamente. Entonces, claro, esas violencias, y bueno, podríamos hablarlo de pronto mucho más profundo, ¿no? Y hay un grupo pues también de mujeres teóricas, feministas, decoloniales que han hablado, ¿no? De cómo estas violencias tuvieron que ser instaladas, ¿no? Incluso hay feministas blancas que lo han dicho, ¿no? Como Silvia Federici, ¿no? Y esta feminista italiana que yo adoro, que me gusta muchísimo, su trabajo del Calibán y la bruja, pues ella habla de esto, ¿no? De cómo es necesaria esa violencia patriarcal para establecer un sistema, un modelo económico de explotación, ¿no? Y claro, Silvia Federici pues no lo ve de este lado, ¿no? Con la complejidad de la colonización. Sin embargo, también el feminismo pues digamos materialista, ¿no? Silvia Federici lo ha dicho, ¿no? Cómo es necesaria que exista estas violencias hacia estas corporalidades feminizadas, ¿no? Para que haya una lógica de explotación capitalista que por supuesto es racista, ¿no? Pero bueno, creo que también el contexto es mucho más complejo porque también en este orden del mundo, ¿no? Estas personas que son hombres, ¿no? Que también son hombres racializados, ellos tampoco son considerados del todo hombres, ¿no? Humanos, porque también son bestias que están siendo esclavizadas, dominadas, sometidas, ¿no? También son hombres que viven ciertas violencias que tienen que ver con ese orden racista colonial, ¿no? Entonces nosotras ahí es donde digamos que matizamos un poco este discurso, ¿no? Con los hombres, ¿no? Nosotras decimos, bueno, sí, ellos han sido violentos, han interiorizado el patriarcado de ciertas formas, pero también ellos han sido violentados y son violentados de muchas maneras, ¿no? Por este patriarcado, que hay que decirlo, este patriarcado es blanco, es occidental, es colonial, es moderno, ¿no? Entonces es complejo el asunto, ¿no? Porque yo salgo a la calle, ¿no? Aquí en mi colonia, y claro que podría decir que vivo un poco de acoso, ¿no? Algunos vecinos aquí, unos señores que se sientan ahí en la esquina de mi casa, me dicen cosas, ¿no? Pero también yo entiendo, ¿sabes? No es como una condescendencia ciega, o bueno, no quiero utilizar la palabra ciega porque creo que es un poco capacitista, más bien, no sé, inconsciente, no sé cómo decirle, pero, ajá, como... Sin criterio. Ajá, digamos. podría ser sin criterio, pero decir, bueno, ellos hacen parte también de un orden que los tiene profundamente mal, ¿no? Son hombres que están con problemas de alcohol, ¿no? Con problemas de uso de drogas, que yo creo que están derivadas justamente pues de ese orden que es profundamente violento hacia cuerpos que son racializados, ¿no? Y entonces también ahí, ¿qué estrategias utilizamos nosotras para enfrentar en nuestros barrios, por ejemplo, esa violencia que podemos de pronto vivir, o lo leemos como violencia a veces o a veces no? Yo antes era muy confrontativa también con ese tipo de personas, pero como que le he bajado un poquito a esa confrontación porque a veces no lo leo necesariamente como algo violento, ¿no? Hay momentos en que sí me incomoda más, y yo creo que lo importante siempre es como poder reaccionar cuando te sientes incómoda, ¿no? Y cuando ya se traspasó un límite que tú sabes que es tu límite, ¿no? Entonces, no sé. Acabas de decir algo bien interesante y que yo creo que todas hemos pensado. Varias cosas. Una es
la lectura que le damos a estos actos, y creo que también tiene que ver, digamos, como con cierta madurez, con una acumulación de experiencias y cómo también esa lectura va cambiando. Y creo que para analizarlo más, me gustaría que nos contaras sobre en qué momento empezaste tú a ser, digamos, como acosada. Ya después lo analizaremos y veremos como todo el contexto alrededor, pero en el momento en el que tú te sentiste a lo mejor invadida, observada, vulnerada, y me imagino que fue de niña, porque pues a la gran mayoría de las mujeres nos ha pasado, ¿no? Y creo que sobre todo a las mujeres a lo mejor racializadas que desde niñas en contextos urbanos, por ejemplo, tuvimos que movernos solas en la calle porque tendríamos madres trabajadoras, padres trabajadores que no podían estar al tanto de nosotras, ¿no? Entonces teníamos que irnos solas a la escuela, regresar solas, comer, etcétera. Y que tuvimos que experimentar desde muy chicas, sobre todo los espacios públicos, y que pues sí, o sea, de alguna manera nos comió. Bueno, yo iba caminando en la calle, creo que tenía como unos 14 años y tenía la falda del colegio. A mí me gustaba usar la falda súper cortita y recuerdo que eso siempre fue como un problema en mi colegio, ¿no? Era de, ella siempre usa la falda muy corta y es putona, ¿no? Y recuerdo que iba a la casa de una amiga que vivía no tan lejos de mi casa y yo tomé transporte público, ¿no? A mí sí me llevaba del colegio a la casa una ruta escolar, pero me acuerdo que ese día yo no sé por qué fui a la casa de mi amiga y íbamos a hacer una tarea o no sé. Y justo pasó un tipo en una bicicleta y me agarró la nalga, ¿no? Y yo me acuerdo que me sentí, pues sí, como muy vulnerada porque fue una situación incómoda, ¿no? En donde yo no pude hacer nada, o sea, sentí una impotencia, estaba pequeña y bueno, o sea, después de eso, repetidas veces ocurrieron más situaciones muy parecidas. Me acuerdo que a los 2 años me volvió a pasar me agarraron la nalga también, un tipo pasó en una moto, ¿no? Y tras me agarró la nalga. Y hace poco me pasó cuando fui a unas vacaciones a Playa del Carmen, había muchísima gente en la Quinta Avenida y pasó un chavito como de 13 años y me agarró una teta y salió corriendo y yo me puse súper enojada y bueno, o sea, claro, han sido situaciones que he vivido en repetidas ocasiones, ¿no? Pero yo no sé si eso podría llamarse acoso, ¿no? Porque solamente fue como, pues sí, como una agarrada y te vas, ¿no? Y yo siento que el acoso es una actitud, es un comportamiento repetido, insistente, ¿no? Que no respeta justamente un límite. Esto quizá podría llamarse abuso o no sé, o qué tipo de violencia podría establecerse, ¿no? O nombrarse. Entonces, claro, si yo pienso como en el acoso, como en estas situaciones repetidas, fíjate que esto no lo he sentido y es muy curioso, casi de los hombres, ¿no? Yo me he sentido 1000 veces acosada más por otras personas que comparten, digamos, esta lucha antirracista, decolonial, negra, etcétera, y que utilizan el acoso para sabotear mi trabajo, ¿no? Entonces, ahí también, que nosotras también en Afrochingonas grabamos un episodio hace poquito sobre acoso, justamente. Lo escuché, está muy bueno. Algunas cosas no las comparto, pero vale la pena mucho escucharlo. Perdón por la interrupción, vayan a escucharlo. Así es, entonces claro, en el episodio nosotras decíamos es que el acoso que nosotras hemos vivido no solamente tiene que ver con la cuestión de género, ¿no? Con la cuestión sexual, sino también con otras cosas, ¿no? O sea, con la policía, que la policía siempre está ahí como detrás viéndonos, ¿no? Que nos persiguen, entre otras cosas, ¿no? En el trabajo, bla, 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 ¿no? Entonces, también sí, como que también yo siento que nos hace falta, pues sí, platicar un poco más sobre esas otras formas de acoso que vivimos también mujeres, ¿no? Que no somos mujeres hegemónicas, que somos mujeres racializadas y que también nos violenta de forma muy profunda. Claro. Me queda muy claro además que
estos matices de los que hablas, ¿no? De la lectura general que hacemos de ciertos actos de violencia, sirven no solamente para darnos cuenta de que las personas que nos violentan también son personas profundamente violentadas, sino también para establecer, digamos, como propuestas, no quiero decir soluciones, porque la verdad es que yo soy muy pesimista y yo siento que primero llega el apocalipsis antes de que las estructuras cambien, ¿no? O sea, desde el patriarcado, el racismo, el capitalismo. Pero bueno, aquí ando entrevistándote como con un rayito de esperanza enfrente. Pero bueno, también sirven como para hacer esta propuesta o este análisis de formas de afrontar el problema. Algo que me gustó muchísimo del podcast de Afrochingonas dedicado al acoso es esta crítica contundente al punitivismo. Las violencias en contra de las mujeres no se van a resolver con más cárcel. No se van a resolver con penas en reclusorios, ¿no? Con formas de meter a más hombres a la cárcel. Así no se van a resolver. Y bueno, en eso, por ejemplo, estuvieron de acuerdo 2 mujeres que son parte de la organización X, Justicia para las Mujeres, en las que hablaban precisamente de eso, de que por lo menos desde su perspectiva, lo que se necesitaba a nivel de políticas públicas era educación, capacitación y educación y sensibilización. Entonces, bueno, estas lecturas a mí me parecen súper valiosas también por eso, ¿no? O sea, como para darnos cuenta de las violencias que padecen las personas que nos violentan y también para ver en una foto más grande cuáles podrían ser las soluciones como a corto, mediano y largo plazo. Pero en lo inmediato y en la experiencia corporal que sentimos, ¿cómo podemos manejar nosotras como mujeres y sobre todo las mujeres jóvenes que se enfrentan por primera vez con estas violencias y no tienen esta conciencia de la persona que me está agarrando la nalga, que me está siguiendo, que me está, no sé, que me metió la mano a la vulva en el metro? ¿Cómo pueden ellas, que están haciendo la lectura de estos actos desde su miedo y desde las consecuencias que ese miedo tiene, ¿no? O sea, desde el decidir ya no salir, de pronto incluso hasta tener actitudes separatistas? Por ejemplo, una amiga mía me contaba en un episodio anterior, Aura García Junco, que ella por un tiempo largo detestó a los hombres, le daban asco los hombres y se dio cuenta de que no, de que eso ni al caso, no era la solución. ¿Cómo podemos, digamos, como que combinar estas 2 lecturas, ¿no? La lectura que nuestro cuerpo hace, la lectura inmediata que nuestro cuerpo hace de la violencia y esta lectura general que tú propones y que me parece muy sana, pero al mismo tiempo bien complicada? Sí, pues no es fácil definitivamente. No son salidas simples, no son salidas pues que también estén demarcadas de una manera determinada, de una manera súper clara, donde yo te diga 1, 2, 3, 4, 5, 6, estos son los pasos a seguir. Eso no sé si exista, yo no conozco todavía como un protocolo, digamos, antipunitivista para la cuestión del acoso. Conozco que hay, digamos, cajas de herramientas, ¿no? Cajas de herramientas de justicia transformativa, en donde, digamos, sí se propone, ¿no? Como generar ciertos espacios comunitarios para trabajar justamente esas situaciones de violencia, pero yo creo también que es una tarea que tenemos pendiente, ¿no? O sea, tenemos pendiente que nos reunamos, ¿no? Entre nosotras y nosotres, entre feministas y entre no feministas, personas que estamos pensando justamente estos temas sobre el punitivismo, reunirnos justamente a pensar esas soluciones, ¿no? A imaginar nuevas formas de justicia y nuevas formas de atender estos casos de violencia y nuevas alternativas. Tú decías hace un rato, yo no imagino, yo creo que va a caer vienen primero los aliens, primero llueve al revés, ¿no? Llueve de para arriba antes de que esto se termine. Y yo creo que la imaginación, Berenice, es algo que no podemos dejar de tener, ¿no? La imaginación y la esperanza. Ahora,
tenemos que reunirnos entre todas, ¿no? Y pensar en estas nuevas formas, porque definitivamente una de nosotras no va a tener, digamos, como toda la respuesta, ¿no? La solución así mágica, el recetario. Creo que nos hace falta justamente eso. Vamos a sentarnos, vamos a leer, vamos a pensar, a invitar a otras personas de otros lugares, de otras comunidades, para preguntarles qué es lo que están haciendo frente al acoso, ¿no? En el metro, claro, las dimensiones de nuestra ciudad son impresionantemente grandes, ¿no? Y claro, los retos pueden ser distintos a los retos que puede enfrentar, por ejemplo, plantearse una justicia transformativa frente al acoso en el barrio. En el barrio quizá hay otras facilidades porque somos pocas, porque conocemos al señor de la esquina, ¿no? Y que por el otro lado yo creo que, Berenice, tenemos que atender lo estructural, ¿no? Tenemos que atender, porque yo siento que ese también ha sido un poco, o es el problema justamente de lo punitivo, que lo punitivo ataca al instante. ¿Acosaste? ¿Tocaste una nalga? ¿Te masturbaste enfrente de una muchacha? A la cárcel, ¿no? Es como lo inmediato, es una solución que ahí arregla y tapa paliativamente. Enfocarnos quizá en una cosa preventiva, ¿no? En una cosa de, bueno, vámonos con los niños y niñas, vámonos a hablar con ellos, vamos a enseñarles qué falta, ¿no? O sea, te das cuenta que también hay familias que están muy fragmentadas, que hay mucha violencia en estos entornos también, entonces hay que atender esa parte, y eso tiene que ver con un sistema racista que, por ejemplo, por supuesto, colocó a estas personas, ¿no? En un estado de vulnerabilidad, de explotación, ¿no? Muy fuerte, en donde tiene que ver absolutamente, como te decía, con el racismo. Entonces, bueno, es una tarea súper grande. Volviendo al punto del que partimos en el podcast, del título mismo, está esta consigna, ¿no? Que en las marchas gritan las mujeres, no quiero tu piropo, quiero tu respeto. Y entonces en los episodios pasados yo le he preguntado a las compañeras que han platicado conmigo, ¿por qué un piropo sí puede ser acoso? Y las distintas compañeras me han dado sus distintos puntos de vista, y creo que en tu caso más bien la pregunta sería, ¿por qué un piropo sí es un piropo y ya? Ok, pues sí, es que mira, yo también creo que, yo creo que también tenemos que aprender a distinguir como esas diferencias de violencia que podemos vivir en la calle. O sea, yo también creo que tiene que ver mucho con el contexto. O sea, es que yo no creo que, por ejemplo, el piropo de por sí, solo el piropo sea malo. Esta postura es súper cancelable, ya lo sé, pero es lo que pienso y ni modo. Porque... No, y estás en toda la libertad. Aquí te invité para que lo digas, y con todo respeto te escucho. Perfecto, sí. Pues yo creo que el piropo en sí mismo no es malo. O sea, yo creo que tiene que ver con muchas situaciones, con muchísimas situaciones para que yo lo considere como algo violento y agresivo y algo que me produzca miedo. O sea, por ejemplo, a mí un piropo no me va a agradar si viene de un policía, ¿no? Porque en México sabemos el contexto de violencia que produce la institución de la policía. Y si a mí un policía me dice algo, yo me voy a sentir con muchísimo miedo, porque también veo las noticias y sé que muchas violaciones hacia mujeres han sido cometidas por parte de policías, ¿no? Entonces, si viene de un policía, yo no me voy a sentir a gusto, ¿no? Y menos teniendo como este contexto, ¿no? De superviolencia, donde sí, las mujeres son secuestradas, desaparecidas, violadas, asesinadas por la fuerza pública, ¿no? Entonces, claro, si yo tengo este contexto y un policía me dice algo, por supuesto que no lo voy a recibir bien. Sin embargo, ¿no? Si, digamos, un piropo surge de otro contexto en donde mi estado de ánimo está más relajado, donde es un espacio donde yo me siento segura, donde voy caminando de forma tranquila, y si el piropo viene de una corporalidad que yo puedo aceptar y que yo puedo percibir como agradable, quizá entonces el piropo no es malo.
¿no? Entonces, y yo lo puedo recibir de cierta forma, ¿no? Y que me pueda agradar. Y eso pasa, eso es cierto, ¿no? O sea, así yo he ligado con hombres que me parecen que son pues agradables, ¿no? A la vista y que yo puedo considerar guapos, atractivos, ¿no? Sin embargo, yo sí creo que hay digamos como ciertas diferencias, ¿no? Por ese contexto, porque depende quién te lo diga, depende también tú cómo estés, si estás receptiva, si no lo estás, si leíste 38 noticias de feminicidios, etcétera, ¿no? Yo creo que todos esos elementos entran en juego al momento de uno considerar, sí, al momento de la recepción, ¿no? De ese piropo. Entonces yo no creo que necesariamente todo el piropo sea todo malo, porque depende de todos estos factores, ¿no? Ahora, yo sí creo que hay cosas que pueden ser molestas, que pueden ser incómodas. No quiero, digamos, como invalidar esa sensación que de pronto podemos sentir, pero también creo que hay como grados de violencia, ¿sabes? O sea, yo definitivamente creo que no es lo mismo que alguien te agarre la teta y salga corriendo, o que te agarre la nalga, o que se masturbe a tu lado, ¿no? Y eyacule, o que lleve a otro nivel, ¿no? Digamos, esa agresión, ¿no? Yo sí creo que sí hay que discernir, ¿no? Entre esos niveles de violencia, y que tampoco podemos, digamos, como encasillar, porque definitivamente, ¿no? Que te agarren una teta, que te agarren una nalga y que eyaculen encima tuyo, definitivamente esas son conductas que son súper violentas y que son súper degradantes y que no deberían pasar y que violentan tu integridad, ¿no? Tu cuerpo. Pero yo sí pensaría, no estoy justificando, digamos, esta onda del piropo, pero yo sí distinguiría como lo que produce, ¿no? Justamente la palabra, ¿no? O sea, el hecho que te diga, no, la hermosa, ¿no? Esta mañana un vecino, un señor de aquí, me saludó, hola hermosa, y mi feminista interior ardió en llamas, y yo quería decirle algo, pero yo también de forma estratégica no me puedo, o sea, me conviene llevarme bien con el señor de la esquina, porque yo sé que si en dado caso que me pasara algo, ese señor de la esquina me puede proteger. Entonces, ¿de qué manera, sabes? O sea, que si pasara algo, yo necesito a ese señor de aliado mío. Y no puedo hacerle la guerra porque me saludó de hola hermosa, ¿sí? Porque digamos que aquí en mi colonia yo me enfrento también a otras violencias y a otros peligros donde yo necesito ser aliada de mis vecinos. Es que es un contexto muy complicado, ¿no? Es que es un contexto que igual y yo no te puedo contar así como todo lo que sucede, por ejemplo, aquí en mi barrio, ¿no? Pero yo no me puedo pelear con mi vecino o como que lo hago de manera estratégica para, digamos, cuidarme también, ¿sabes? Y no quiere decir que yo sea una sumisa, una estúpida, una pendeja, sino que es una forma estratégica que yo he encontrado para sobrevivir a este contexto de violencia, ¿sabes? Y de inseguridad y de desamparo, de soledad, etcétera. Entonces, yo creo que hay que ver eso, ¿no? O sea, cómo de repente muchas de nosotras negociamos con eso para resistir en un lugar que puede ser violento. Y que eso no nos hace necesariamente estúpidas, tontas, sumisas, aliadas del patriarcado, adorapenes, chupapijas, como me han dicho muchas veces. Sí, y creo que esto último que acabas de decir, creo que es algo que tenemos en común, por lo menos todas las mujeres que hemos hablado en este podcast, que precisamente nos buscamos, además de estas redes que hemos construido, ya sean, digamos, como muy íntimas con nuestras amigas o ya más en forma, como en colectivas o instituciones, en organizaciones, incluso las redes que se están construyendo a partir de este podcast, todas hemos coincidido en eso, en que además de esta construcción de redes, es esta construcción de estrategias también para sobrevivir. Y mira, no quiero sonar a víctima, pero sobrevivir un estado perpetuo de violencia.
porque sí lo es, sí lo vivimos. Y te digo, la lectura que hacemos como de nuestros cuerpos, de la manera en que reaccionamos a las situaciones, digamos que me parece que es un buen termómetro, aunque de pronto ya sobre todo nosotras señoras adultas, que ya tenemos como la conciencia y también digamos como la capacidad para hacer para discernir, ¿no? En las situaciones. Y por ejemplo, el ejemplo que tú acabas de dar, que es perfecto, no voy a reaccionar, ¿no? No voy a tener esta primera reacción porque necesito actuar estratégicamente. Aún así, las reacciones, o sea, el cuerpo sigue diciendo algo pasa. Pues es algo que seguimos pensando, ¿no? Que está en constante construcción. Yo siento que me acordé de una anécdota que te cuento súper rápida, porque yo siento que los miedos de todas son bien distintos. Yo tengo una amiga que hizo en algún momento trabajo de campo en una zona rural en Colombia, y yo me acuerdo que ella me contó que le preguntó a una chica de por ahí que si ella tenía miedo de salir a la selva y a la calle a caminar, y la chica le respondió: ¿miedo de qué? ¿Del jaguar? ¿Del tigre? Y como que los miedos de todas son bien distintos en ese afuera, ¿no? O sea que nosotras creemos que le tenemos miedo, ¿no? Como quizá a estas violencias como muy asociadas a este género, pero que hay otras mujeres que le tienen miedo a los animales, Claro. del bosque, no sé, de la selva. Disenso, bendito disenso que nos abre los ojos a las diferencias. Para profundizar esta discusión, escuchen el episodio dedicado al acoso del podcast Afrochingonas con Valeria Angola, Marbella Figueroa y Scarlett Estrada. Y ya que anden por ahí, síganse con el resto de los programas para escuchar sobre masculinidades racializadas, representación, apropiación cultural, feminismo, placer, historia afromexicana, aborto y muchos temas más desde la perspectiva de 3 mujeres negras en la Ciudad de México. Yo soy Berenice Andrade y les espero en el siguiente No Quiero Tu Piropo, diálogo sobre el acoso callejero. No dejen de escuchar y gracias por escuchar. Adiós. No Quiero Tu Piropo, diálogo sobre el acoso callejero, es un podcast de Audiocentro, escrito y conducido por Berenice Andrade y editado por Juan Bernardo Cantú, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret. Audiocentro.